Recientemente, un sábado por la noche, tuve la oportunidad de sentarme y ver un video hecho por el hermano David Gates. Mientras miraba ese video, me sorprendieron algunas de las declaraciones que se hicieron. Mientras continuaba viendo, incluso me preocupé más ahora. Ahora, si se tratara de una discusión personal que tuviera, iría directamente a ellos en armonía con Mateo, capítulo 18. Si se tratara de una ofensa con un hermano, pero esto es mucho más que eso. Esto es una declaración pública que ha sido vista por miles de personas. ¿Y por qué tengo una gran preocupación por nuestra iglesia y una gran preocupación particularmente profética por la interpretación profética? Sentí que necesitaba hacer algún tipo de respuesta pública. El pastor Mark Finley acaba de publicar un video sobre el pastor David Gates. Una vez más, esto tiene mucho que ver con el sermón que el pastor David Gates publicó en YouTube. De nuevo, les recuerdo que los sermones de los videos que publicó el pastor David Gates no fueron sobre poner tiempo, aunque mencionó un posible tiempo, la posibilidad de que se promulgue una ley dominical a principios de la primavera de 2019. Mencionó algo así. Pero si escuchas con atención, con cuidado, cual yo creo que el pastor Mark Finley no vio toda la presentación o no le importó para ver toda la presentación, pero estaba molestando principalmente a que pone tiempos, a lo que señaló David Gates, el posible tiempo nuevamente en los videos. Ahora, antes de que continúe, aquí hay una cosa que me gustaría decir sobre el video del pastor Mark Finley. Comenzó en el video al señalar Mateo capítulo 13. Dijo, ¿por qué lo que el pastor David Gates hizo, algo que fue hecho público, esto fue visto por miles de adventistas, por lo cual, por eso él salió públicamente para hacer un video en respuesta al video del pastor David Gates. Así que lo recomiendo, por eso es como debería ser. Si, como él dice, fue algo privado, entonces lo mantendría privado, a diferencia de otros que piensan que una vez que saben algo sobre alguien en privado y luego van directamente a las redes sociales y hablan de eso. Así que elogio al pastor Mark Finley por eso. Pero ahora, vayamos al punto del asunto. La Biblia nos dice, antes de entrar más adelante, vayamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, la Biblia nos dice, en el versículo 24, observen, un hombre que tiene amigos debe mostrarse amistoso. Y había un amigo que se acerca, se te apega más que un hermano. Hay un hermano que se pega más que un hermano. ¿Y quién es este amigo en estos últimos días? Ese sería nadie más que nuestro amoroso Salvador Jesucristo. Él es el único que se quedará con nosotros hasta el final de los tiempos. Él dice a los discípulos, antes de regresar al cielo, ve al libro de Hechos conmigo, Hechos capítulo 1, Jesús le dice a los discípulos, ten en cuenta lo que acaba de decir Salomón, nos acaba de decir ahí sobre un amigo que se pega incluso más que un hermano. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, antes de que ascendiera Jesús al cielo, dice esto a los discípulos en el versículo 8, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mártires, ambos en Jerusalén y en todo Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dice esto a los discípulos, que Él estará con ellos, serán sus testigos. Su misión será proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y también les dice a ellos que estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Fíjate conmigo. Y también en el libro de Mateo, fíjate conmigo, en Mateo 28, versículo 19. Jesús le dice a los discípulos, Mateo 28, 19, pues id, enseñad a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y noten la promesa, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es ese amigo
que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora recuerda que la Biblia nos dice también que Cristo envió a los discípulos como sus testigos. Ahora recuerda nuevamente también que ellos salieron primero a sus hermanos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y sus hermanos eran sus peores enemigos. ¿Dónde encontraron un buen amigo? Fue en su amoroso Salvador Jesucristo. Dice, he aquí, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y en estos últimos días, y como estamos viendo que se desarrollan dentro de esta denominación, hay un zarandeo que está sucediendo. Tú estás viendo, tú estás presenciando quiénes son realmente sus amigos, quiénes son realmente sus familias. Verán que se intensifica esto en todo el mundo. Todos tendrán que tomar una decisión, elegir su lado. ¿De qué lado van a estar? ¿Se van a poner de pie para los que defienden la verdad? En estos últimos días serán marginados, serán perseguidos por sus propios hermanos. Y creo que esto es una de las cosas que el pastor David Gates está experimentando aquí. Así que ahora, después de que Doug Batchelor citara, no citara, entre comillas, publicara un artículo en Facebook sobre su amigo David Gates, y reprendiendo a David Gates por su sermón. Tengan en cuenta que el pastor Doug Batchelor dijo que tenía muchas cosas en contra. Había muchas cosas que dice David Gates en el sermón con el que él estaba en desacuerdo. No era solo el momento en lo de poner tiempo. Asimismo, de misma manera, tenemos al pastor Mark Finley, que acaba de publicar un video nuevamente en contra del hermano Gates, en contra de que David Gates estaba tratando de despertar a la gente, tratando de ayudar a los adventistas del séptimo día a comprender que Jesús está incluso en la puerta. A diferencia de lo que la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha estado proclamando. No hay una ley dominical en la preparación. Pero fíjese conmigo, vaya a la pantalla, presione ahora. Observe lo que dice en la pantalla. Esto es del anciano Ted Wilson, de su cuenta de Facebook. Estaba promocionando este video que iba a salir del pastor Mark Finley. Dice, amigos, ahí está la palabra nuevamente, amigo, te invito a ver este útil video informativo del pastor Mark Finley, abordando el video incluso en la puerta de David Gates. Así que fíjense, muy de repente, este video del pastor David Gates está llamando la atención de todos. Y le doy gracias a Dios nuevamente por estos videos que está sacando. Los adventistas del séptimo día se están dando cuenta que está sucediendo y escuchando. Y ahora nos vemos obligados a elegir un lado en este asunto. No se trata de dividir la iglesia. La iglesia debe de experimentar una sacudida, un zarandeo. No puede haber unidad en esta apostasía. La iglesia debe experimentar este zarandeo. Y está experimentando este zarandeo ahora mismo. Y se nos dice que cuando la iglesia esté pasando por este zarandeo, es parte de la purificación para sacar a los fieles que están firmes por verdad. Así que nuevamente tenemos al pastor Ted Wilson. Ahora está publicando este video que acaba de salir hoy del pastor Mark Finley. Vamos a analizar este video en parte. Hay 4 puntos que el pastor Mark Finley menciona. En ese video no vamos a cubrir los 4 puntos. Voy a cobrar punto número 3 que él mencionó en ese video. Así que vamos a ver el punto que tiene que ver con el pastor Mark Finley abordando algo que dijo David Gates en el video con respecto a 2015. Cuando el Papa Francisco vino a los Estados Unidos de América, y el pastor David Gates dice que desde ese momento, 2015, hasta principios de primavera de 2019, son 3 años y medio, y él cree, él dice que existe la posibilidad de una ley dominical a primavera de 2019. Pero también el pastor David Gates menciona que el Acuerdo de París de la ONU, que tuvo lugar el mismo año, diciembre de 2015,
Pastor David Gates había mencionado que hay una ley dominical dentro de este acuerdo. Pero ahora el pastor Mark Finley salió diciendo que ha leído el Acuerdo de París. Él dice que conoce el documento muy bien, que no hay ley dominical. Dijo Mark Finley que no existen tales cosas, no hay ley dominical dentro del Acuerdo París de las Naciones Unidas. ¿Acaso eso no suena una campana? ¿Acaso eso no suena como cuando Ted Wilson dice que no hay una ley dominical? Entonces, que estamos escuchando el mismo mensaje de paz y seguridad. Ahora, vamos a analizar esto. Pregunta, ¿hay una ley dominical dentro del Acuerdo de París? Pero antes de eso, vamos a escuchar lo que el pastor Mark Finley tuvo que decir sobre este tema. Ahora, hay una tercera cosa aquí que me preocupa mucho. Y es la idea del juicio de los vivos y un malentendido del Acuerdo Climático de París. Particularmente, si lees el Acuerdo Climático de París y recuerdas, en el video hay una mención de este Acuerdo Climático de París y está la declaración de que la ley dominical está incrustada en el Acuerdo de París. Eso es simplemente no es un hecho. La ley dominical no está incluida en el Acuerdo de París. Ahora hay problemas ambientales que sin duda pueden influir en el mayor impacto de un domingo nacional en el futuro. No negamos eso, pero decir que está en el Acuerdo de París no es exacto. En segundo, eso sería un caso muy difícil, porque recordarán que nuestro actual presidente se retiró del Acuerdo de París y se retiró de esos acuerdos ambientales. Por lo que creo que es mejor dejar eso solo. Quiero aquí interrumpir. Este hombre acaba de decir una mentira que voy a refutar aquí con un video que voy a inyectar. Dice él que el presidente Donald Trump se salió del Acuerdo de París. Este hombre está echando una mentira o no sabe y dice saber que él estudió muy bien el documento, pero Donald Trump salió del Acuerdo de París, pero tú no puedes salirte del Acuerdo de París hasta después de 4 años. El hecho de que Donald Trump sacó a los Estados Unidos del Acuerdo de París no significa que los Estados Unidos están fuera del Acuerdo de París. Mark Finley es un mentiroso. Sigamos. Como acabas de escuchar del pastor Mark Finley, no existe tal cosa como una ley dominical que se incluyó dentro del Acuerdo de París. Ten en cuenta lo que dice el hermano White. Como el pastor Gates dice, muchos adventistas del séptimo día están esperando que el gobierno de este mundo, que los Estados Unidos de América, diga, aquí hay una ley dominical, pero la hermana White dice que no es cómo vendrá la ley dominical. Fíjate con la pantalla lo que la hermana White dice. El movimiento de la ley dominical ahora se está abriendo paso en la oscuridad. Los líderes están ocultando el verdadero problema. Y muchos de los que están unidos en el movimiento no ven por sí mismos donde la corriente está tendiendo. Así que muy específicamente el hermano White dice que el movimiento de la ley dominical se está abriendo un camino en la oscuridad. No se presentará como deberíamos esperarlo, como muchos de nosotros, debo decir, lo están esperando. Está llegando, está empaquetando, está cubierto en algunas otras maneras. El día de descanso familiar, el día de adoración, el día de descanso, el día de adoración y también el cambio climático. Así es como la ley dominical está llegando a nosotros. Está siendo cubierta de tal manera que muchos adventistas del séptimo día no se darán cuenta. Incluso aquellos, como acabamos de leer, aquellos que están dentro de este movimiento, no entienden completamente, no pueden ver realmente dónde está tomando. Nota de nuevo en la pantalla, dice, los protestantes están trabajando en disfraz para traer el domingo al frente, como lo hizo los romanistas en toda la tierra. El papado está acomodando sus estructuras elevadas y masivas estructuras en los secretos recovecos de los cuales sus persecuciones anteriores tuvieron que repetirse. Así que vemos la palabra secreto, vemos la palabra disfraz, vemos la palabra en la oscuridad. Así es como la ley dominical viene hacia nosotros y está aquí. Pero el pastor Mark Finley, el anciano, nos dice que no hay una ley dominical en el Acuerdo de París, dentro del Acuerdo de París. Pero aún así atacarán tras el que está tratando de llorar y gemir y despertar al pueblo de Dios. Ahora, esto es lo que quiero mostrarles aquí.
veamos si lo que Mark Finley dice. Ten en cuenta, dijo que no hay una ley dominical dentro del acuerdo climático de París. Veamos los hechos ahora. Ahora, hermanos míos, yo quiero, este video se hizo hace 3 años y les quiero conformar ahorita. Podemos ver en COP27 lo que pasó en COP27 con los 10 mandamientos climáticos. Los 10 mandamientos climáticos, no las 10 ideas de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos climáticos, no muchos supieron cuáles son los 10 mandamientos climáticos. Los 10 mandamientos climáticos, el primero era no mentirás, el segundo era no matarás, el sexto es guardarás el domingo, ¿ok? O sea que sí viene la ley dominical dentro del Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París, ahora vimos que se cumplió en COP27, de que el Papa está liderando COP27, el Acuerdo de París. Porque COP27, el Acuerdo de París, es una COP, es una cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Vimos también en el respaldo, hermanos míos, que dice Laudato Si Initiative, la iniciativa de Laudato Si, la encíclica del Papa. Vemos que este movimiento climático, nació en el 2015, cuando el Papa de Roma sacó su encíclica 2015. Unimos a todo el mundo. Si tienen un frente común donde todo el mundo se puede preocupar sobre lo mismo, sobre la destrucción de nuestro planeta, entonces tenemos una sola excusa para unificar el mundo. De nuevo, reitero, una ley dominical sí está en el Acuerdo de París y no lo comprobaron en este COP27. Sigamos. 13 de diciembre de 2015, el Acuerdo de París, diplomacia, ¿y qué son las palabras ahí que siguen? Y el bien común. Si no sabes qué es el bien común, vamos a mirar eso en un momento. Vamos a ver exactamente qué es el bien común. Vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica sobre el bien común. También vamos a estar viendo lo que un pionero, Eddie Jones, dijo sobre el bien común. Te regresa a la pantalla. Dice, esto es nuevamente el documento de París, lo que se discutió. El Acuerdo de París sobre el cambio climático es un triunfo de la diplomacia. Noten que es un triunfo de la diplomacia en su máxima expresión. La diplomacia permite que los países descubran el bien común como la política en su mejor momento y permite a una sola sociedad encontrar el bien común. El éxito del nuevo acuerdo dependerá si el prometido y la diplomacia y la política pueden defender ¿el qué? El bien común contra el siempre presente tendencias hacia la corrupción, confusión y un conflicto. Así que nuevamente vimos las palabras bien común se repiten ahí 3 veces. Así que en base a lo que se discutió y el documento del Acuerdo de París sobre el cambio climático, vemos que todo es para el bien común. La pregunta ahora, ¿qué es el bien común? Noten conmigo lo que dice Eddie Jones. Él dice, por otro lado, ¿qué es el bien común? Es un término muy indefinido. Cada quien lo define a su gusto mismo. Gobierno lo define a su gusto. Cuando hablamos de derechos naturales, debe ser con limitaciones. Nótese que los derechos naturales de los individuos en la comunidad están subordinados a las cuales son las palabras, de nuevo, al bien común. Leyes sabáticas, esas serían leyes dominicales, han sido probadas para hacer, ¿qué? Nuevamente, para el bien común. Y la ley dominical es una negación de los derechos naturales. Otra vez, nuevamente, por lo tanto, ¿qué se discutió ahí entonces? Dentro del Acuerdo de París del cambio climático, ¿cuál es la verdadera agenda detrás del Acuerdo de París? Que se publicó, que las naciones acordaron en 2015. El bien común. Esa es la ley dominical. Veamos también lo que los católicos tienen que decir sobre el bien común. Fíjense conmigo en la pantalla. Fíjense conmigo lo que dice la Iglesia Católica dentro de su catequismo. En punto 2188. Lo que ellos llaman el tercer mandamiento en respecto de la libertad religiosa y cuáles son las palabras nuevamente, el bien común de todos los cristianos. Los cristianos deben buscar el reconocimiento de los domingos y los días feriados legales de la iglesia. Así que tenemos la definición de lo que es el bien común. Así es como la ley dominical ha sido reempaquetada en la oscuridad, disfrazada. Esas son las palabras que la hermana White usó. Pero aún
Mark Finley nos dice lo que es nuevamente, encontramos esas mismas palabras dentro de el documento del Acuerdo de París, encontramos esas mismas palabras ahí y las acabamos de leer y las vamos a leer un poco más, pero aún así el pastor Mark Finley nos dice que la ley dominical no era parte del Acuerdo de París. Fíjense conmigo otro artículo aquí, dice, esto es de las Naciones Unidas, 15 de diciembre 2015, Acuerdo de Cambio de París. Un plan para la gente. El secretario general dice a la Asamblea General, por primera vez, dice, cada país del mundo se ha comprometido a reducir sus emisiones, fortalecer la resiliencia y actuar a nivel internacional para abordar el cambio climático. Fíjense, juntos los países del mundo han acordado que en la minimización del riesgo de un cambio climático, fíjense cuidadosamente, el interés nacional se sirve mejor persiguiendo. ¿Cuáles son las palabras? Nuevamente, el bien común. Creo que es un ejemplo que podríamos seguir con provecho en la agenda política. Nuevamente, ¿cuál es la agenda? Es una ley dominical que se disfraza bajo la frase bien común. Es parte del Acuerdo de París. Pregunta, ¿tenía razón el pastor David Gates? Sí. Pregunta, ¿estaba equivocado el pastor Mark Finley? Sí, sí lo estaba, equivocado, mentiroso. Noten conmigo otro artículo aquí del Reporter Nacional Católico. Católicos todavía están en campaña recomendando apoyo al Pacto Climático de París. Noten el Pacto Climático Católico lanzado oficialmente el 25 de abril de 2018. Los católicos todavía están en campaña para reunir a las instituciones de la Iglesia detrás de una declaración climática católica. Abogan por la acción estadounidense sobre el cambio climático y el apoyo al Acuerdo de París, a pesar de los planes de la administración Trump de salir del acuerdo. Hagamos una pausa ahí por un momento. Volveremos a este punto aquí, porque ese fue un punto que el pastor Mark Finley hizo en su video. Él dijo, aquí hay otra razón por la que no puede haber una ley dominical ahora y dentro del Acuerdo de París, porque los Estados Unidos de América se han retirado del Acuerdo de París. Le mostraré que ese no es el caso. Los Estados Unidos de América no se retiraron o se alejaron del Acuerdo de París. Sí, Trump amenazó con salir, pero no puede salir así nomás porque así. Vamos a ver eso en un momento. De vuelta a la pantalla. Luego dice, todavía estamos en acciones que cumplen con los objetivos climáticos delineados en el Acuerdo de París. La declaración dice, cuidadosamente fíjate, dice, todavía, aún están diciendo los católicos, en acciones que cumplen con los objetivos climáticos que se embozaron dentro del Acuerdo de París. Sigamos leyendo aquí, mismo artículo, dice, el cambio climático es un problema moral urgente porque compromete el futuro de nuestra casa común, amenaza la vida humana y la dignidad humana y se suma a las dificultades que ya experimentan las personas más pobres y vulnerables, tanto en el país como en el extranjero. Enseñamos que los gobiernos existen para proteger y promover, ¿qué son las palabras nuevamente? El bien común. Y que el clima es, ¿qué cosa? Es el bien común, que pertenece a todos y significa, haciendo referencia a un pasaje, ¿de dónde? De la encíclica del Papa Francisco, que sacó en el 2015, que se llama Laudato Si. Citaron a el Papa. Lo que estaba diciendo el pastor David Gates en sus videos, él estaba haciendo la relación entre el Papa y entre su encíclica sobre el cambio climático con el Acuerdo de París, que por cierto, la encíclica del cambio climático del Papa se publicó el 26 de junio de 2015. Y el 23 de septiembre de 2015, el Papa vino a los Estados Unidos de América y presionó la misma agenda, de acuerdo con su Biblia ahora, esa es su encíclica. Y en diciembre del mismo año se llevó a cabo el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Las naciones se unieron y acordaron en hacer cumplir la encíclica de Laudato Si.
sobre el resto de nosotros. Es lo que el pastor David Gates estaba señalando. Pero aún tienes a estos disque vigilantes atalayas en la pared mientras todas estas cosas sucedían. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaba el pastor Mark Finley? ¿Dónde estaba Ted Wilson, el apóstata mayor, cuando ocurrieron estos eventos? ¿Salió y dijo algo acerca de la encíclica del Papa sobre el cambio climático? ¿Dónde estaba? Pero aún así van tras este hombre de Dios, el pastor David Gates, porque está tratando de despertar al pueblo de Dios y mostrarles de que de hecho una ley dominical se está preparando, viene, y que la persecución se avecina. La ley dominical se ha estado disfrazando, enmascarada, en la oscuridad, bajo un nombre diferente. ¿Y cuál es ese nombre? El bien común. Y la persecución seguirá si no sigues el bien común, si no reconoces el bien común. Note conmigo este artículo aquí. Dice, del Heraldo Católico, cómo los europeos están luchando contra los movimientos dominicales. Movimientos populistas en Europa han comenzado a retroceder a principios de este año. Polonia restringió casi todas las compras dominicales con una ley respaldada por la Iglesia Católica y el Sindicato de Solidaridad. Solo aquellos que reconocen ¿qué son las palabras? El bien común pueden explicar por qué debemos legislar, descansar, ¿de qué día? El domingo, para honrar el Dios que en ese día resucitó. Por eso llamamos el domingo el día del Señor. Como Benedicto XVI dijo, por este motivo el sábado es el corazón de nuestra legislación social. La política cristiana comienza con el sábado. Nuestra tarea es asegurarlo el sábado en la ley, no como un privilegio para los poderosos, sino como un derecho disfrutado por todos. Así que vemos las palabras sábado, domingo, el bien común. Las tres son sinónimos de la manera en que están siendo usadas. Es lo mismo a que se refieren. Se refieren al primer día de la semana, el día del sol, que quieren honrar. Y si no honras ese día del sol, ¿qué debería pasarte? ¿Qué te pasará? Fíjate el siguiente artículo aquí. Dice, seamos honestos. La enseñanza católica no siempre prohíbe la pena de muerte. Noten, como el Papa Pío XII dijo que la pena de muerte a veces puede apoyar, ¿cuáles son las palabras nuevamente? El bien común. Por lo tanto, si un hombre es peligroso e infeccioso para la comunidad debido a algún pecado, es digno de elogio y ventajoso que sea matado, que sea asesinado para salvar a Dios. ¿Cuáles son las siguientes palabras nuevamente? El bien común. ¿Hay una persecución en camino por no guardar el domingo? Esto es parte del Acuerdo de París sobre el cambio climático, bien común. Pero aún así, se nos dice que no hay tales cosas en camino. La ley dominical y la persecución. Bueno, acabamos de leer de los mismos católicos que asociaron el bien común con la ley dominical, con el primer día de la semana, con el sábado, con el día para guardar, como un día de adoración. Una vez más, tenemos hombres que nos dicen, no te preocupes, no hay una ley dominical en camino. No existe tal cosa como una ley dominical dentro del Acuerdo de París. Fíjate conmigo lo que dice la hermana White aquí en la pantalla. Dice, hay una calamidad por tierra y aire. La vida es destruida por el fuego. Satanás resuelve cobrar esto sobre aquellos que se niegan a inclinarse ante el ídolo que él ha establecido. Su agente puntan hacia adventistas como la causa del problema. Estas personas se destacan en desafío a la ley. Dicen que profanan el domingo. Si se les obligara a obedecer la ley de observancia del domingo, habría una sucesión de estos juicios terribles. Por lo tanto, el pueblo de Dios, como la hermana White también dice, serían llamados alborotadores del pueblo, porque no están observando el bien común. Tenga en cuenta esa frase.
¿Qué se refiere a la ley dominical? Es otra forma que Satanás está usando esto. Satanás no va a salir y decir, esta es la ley dominical. No, es un disfraz, disfrazado bajo un nombre diferente. El bien común, día de la familia, día de descanso. Así es como se está siendo proclamando o empujada en la oscuridad. Pero nuevamente, el pastor Mark Finley nos dice que no existe tal cosa dentro del Acuerdo de París. ¿A quién le vamos a creer? He investigado y continuaré hablando de esto. Haré una serie sobre esto. Esto es solo un punto número 3 en sus videos, su video más bien, que estoy abordando aquí. Llegaré a algunos otros puntos que él mencionó en el video, en este acuerdo, con Pastor David Gates. Pero por ahora, estamos lidiando con este aquí. Hay una ley dominical en trámite. Pero, en lugar de ir tras el Pastor David Gates y hablando con David Gates y dándole las gracias a David Gates por despertar a la iglesia, ¿cómo lo están atacando? ¿Cómo lo están persiguiendo? Han formado una coalición porque está hablando la verdad. Está diciendo la verdad. Pero sin embargo, ¿dónde estaba el pastor Mark Finley? Apóstata, perro mudo. Como hice estas preguntas antes al respecto al pastor Doug Batchelor. ¿Dónde estaba él? Cuando estaba esta mujer lesbiana siendo bautizada en la iglesia adventista del séptimo día en Chico, ¿dónde estaba el pastor Mark Finley? ¿Acaso él publicó un video al respecto? ¿Reprendiendo al pastor que hizo esto? Pregunta, ¿él publicó un video acerca de esto? No. ¿Dónde estaba él? Sobre el anciano transgénero, transvesti, anciano en la iglesia. ¿Acaso publicó un video sobre esto? Hermanos, permítanme hacer otra pausa aquí. Este es de una iglesia en Hollywood, la Hollywood Adventist Church. Esta se llama Ronda. Este es un hombre transvesti, transgénero. Ok, un transvesti, pues un homosexual, un sodomita, los de Sodoma y Gomorra. Él es un anciano adventista, transgénero. 3 de agosto de 2017, dice, My name is Rhonda, I'm a Seventh-day Adventist transgender woman. Mi nombre es Rhonda, soy una adventista del séptimo día, una mujer transgénero. Este es su nombre. Pero ¿por qué no le dicen nada a este hombre? Porque es un millonario y diezma mucho, la raíz de toda maldad, hermanos míos. Por eso ellos prefieren seguir el modelo exitoso a manera del mundo que seguir el éxito a manera de como Dios dice. ¿Dónde estaba Mark Finley? ¿Dónde estaba Doug Batchelor? ¿Dónde estaba Ted Wilson? Perros mudos, traicioneros. Cuando esta apostasía dentro de nuestra iglesia está sucediendo, atacando al buen David Gates por despertar al pueblo, pero aún tienes a estos homosexuales en las iglesias siendo ancianos. Apostasía, y debe de haber una protesta. No podemos permanecer callados. Llora y gime por los pecados que están siendo cometidos en mi pueblo de Israel. Somos el Israel moderno, tenemos que llorar y gimir. Dijo Jehová en el Antiguo Testamento, no voy a sellar a ninguno que no esté llorando y gimiendo por los pecados. Y el mismo está diciendo Jehová ahora, somos el Israel moderno. ¿Quieren obtener el sello de Dios? Quieren ser sellados por Dios, lloran y gimen por las apostasías que estamos viendo en pantalla. Sigamos y no paramos. Reprendiendo a los que ordenan a ese anciano transgénero en Hollywood, iglesia adventista. ¿Al caso los reprendió? ¿Al caso hizo un video sobre eso? ¿Al caso reprendió a Ganun Diap por ir a Roma en reunión ecuménica? Ok, hermanos, permítanme. Este es un líder máximo. Aquí lo ven a este africano. No se le puede decir un hermano, porque este no es un hermano. Él no es un hermano en Cristo. Él aquí está demostrándonos con quién está aislado. Tenemos un mensaje de separación. Salid de ella, pueblo mío. Salid de lo inmundo y no lo toques. No tengas nada que ver con los frutos inicuos de la oscuridad, la luz y las tinieblas. No podemos estar unidos con Roma. Pero aún, ¿dónde está Ted Wilson? ¿Dónde está Mark Finley? ¿Dónde está Doug Batchelor? ¿Dónde está el Bullón? Y otros perros mudos. ¿Cómo quieren que les... Ay, estos hermanos... Ay, pobrecitos hermanitos. Están engañados estos hermanitos. Ay, pobrecitos hermanitos. ¿Quieren que yo traiga la ira de Dios sobre de mí por no llamar el pecado por su nombre? ¿Por maquillar el pecado? ¿Por no mostrarme con esta indignación justa que siento al ver que estos líderes máximos condenan a un buen hombre de Dios que está despertando al pueblo, pero que permanecen callados? Cuando un líder máximo va y saluda y babuquea, todos adorando la bestia, maravillaban tras la bestia hasta nuestros líderes. Él es Ganun Diop. Voy a hacer un video especialmente de él porque este hombre, si esto no los convence, no sé qué los convencerá, hermanos, porque ustedes, hay unos adventistas que están más allá del rescate.
aún viendo todas las pruebas, no quieren creer. Este es un líder máximo. Su nombre es Ganun Diab nuevamente, y él está encargado del departamento de la libertad religiosa. Este es el hombre que nos va a defender cuando venga una ley dominical. Pero ¿tú crees que nos va a defender si está aliado? De hecho, él estudió en universidades jesuitas. Todo su entrenamiento es jesuita, y él es uno de los lobos implantados dentro de la iglesia adventista. Como el hermano mencionó al inicio de este video, nuestros enemigos más acérrimos, dice el hermano White, serán los de nuestra casa. Tenemos a los lobos por dentro y al enemigo, al dragón por fuera. Pero ¿dónde estaba Mark Finley cuando este hombre fue en el 2016 a babuquear, a que toda la baba se le cayera de la boca cuando fue a saludar al hombre de pecado? Y tenemos que orar por todos estos hombres, porque saben la verdad, que Dios los toque a estos hombres, ¿verdad? Pero ya no es de ahorita, ya estamos al 2022. ¿Cuántos años no tiene apoyando la apostasía? Este mes él fue y formó parte en COP27, la reunión de las Naciones Unidas en el Monte Sinaí. Ahí estaba ese hombre. Este hombre también estaba abogando para el ecocidio, para que dieran muerte a los que estén violando los 10 mandamientos, a los que estén destruyendo a Pachamama, la madre tierra. Hermanos, esta es apostasía, error, traición. Estos hombres no tienen nuestro mejor interés en sus mentes. Estos hombres no trabajan para Dios. La conferencia general no trabaja para Jesús, trabaja para el Papa de Roma, trabaja para Satanás. Despierten, hermanos. El hermano White dijo que esto sucederá. Y aquí están las pruebas. Sigamos y no paramos. Reuniéndose con el Papa. Bueno, él era uno de los líderes que dijo que Ganun Diab fuera. Pero esto no es el problema que realmente tienen contra el pastor David Gates. Lo reprobó Mark Finley y Ted Wilson. Ya ves, me recuerda a esto. Fíjense conmigo. Toman un lado de la historia aquí. Vamos al libro de Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23. Fíjate conmigo lo que Jesús dice al fariseo. Y creo que si Cristo estuviera aquí, le diría lo mismo a Doug Batchelor, a Mark Finley, por atacar al pastor David Gates, porque no están de acuerdo con algunas de las cosas que dijo en su sermón. Observa, capítulo 23, versículo 23. Jesús dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta y el anís y cumino, y omitéis las cosas más importantes de la ley: juicio, misericordia y fe. Estas debéis haber hecho, y no dejéis de hacer las otras. Nota: guías ciegos. Pero sin embargo, ¿qué? Se tragan un camello por lo que están atacando a David Gates, pastor David Gates, por hablar sobre un posible momento en la ley dominical. Pero aún así, están dejando otras cosas sin hacer. No están reprendiendo, atacando a Ganun Diab por reunirse con el papado. No están reprendiendo al pastor, a estas iglesias que tienen adventistas, que han estado permitiendo a los homosexuales, incluso ancianos, dentro de la iglesia adventista del séptimo día. El anciano Doug Batchelor, Mark Finley, han estado callados sobre esto. Y están vagando, preguntando acerca un poco, como dijo Jesús, como por una hormiguita, pero todavía se están tragando el camello. Una hormiguita, pero se están tragando el camello, atacando al hombre de Dios. Lo que estamos viendo aquí es lo mismo que sucedió en 1888 o similar. Cuando Dios estaba preparando al pueblo, envió a Wagner y a Jones con un mensaje de justificación por la fe para despertar a la iglesia. ¿Por qué? Muy importante, ¿eh? Debido al proyecto de la ley Blair que se estaba presentando en el Congreso. Dios estaba despertando a su pueblo para que se prepare, porque se acercaba una ley dominical. Pero necesitas la justicia por fe, necesitas vivir por fe, debido a las pruebas que se avecinan. Si no tienes una sólida firmamento, fe en Jesucristo, no podrás lograrlo. Pero ¿qué sucedió? La iglesia rechazó, muy importante, rechazó el mensaje. Hermanos míos, uno de los mensajes más importantes que tenemos como adventistas es el mensaje de 1868, justificación por fe. Vamos a ser justificados por fe. Todo es por fe en Jesús.
Y en respuesta a esa fe y agradecimiento que tenemos a Jesús, vamos a poder guardar la ley y ser fieles hasta la muerte. Pero ¿qué hizo la iglesia? Rechazaron el mensaje de John C. Wagner. Dice la hermana White, documentado está, que el pesar más grande de su vida fue el rechazo de la organización, de la Conferencia General, del mensaje de 1888. La hermana White dice que ellos tenían un mensaje divino, pero ¿qué hizo la iglesia? La rechazó. Desde que la hermana White estaba viva, rechazó. Y ese mensaje lo estamos reviviendo aquí en Alerta Adventista, hermanos míos. Y ay, es el mensaje más lindo, lleno de amor que he escuchado en mi vida. El sábado está bueno el mensaje de la vez, pero el mensaje de justificación por fe, el mensaje de 1888, que la iglesia ha escondido a capa y espada, a diente y sangre, ha escondido ese gran mensaje, tan bello y poderoso mensaje de 1888. ¿Y por qué lo esconden? Porque la hermana White los atacó, los macheteó, sin cesar y sin perdonar, sin pelos en la lengua. Quiero que lean todo lo que la hermana White tuvo que decir a partir de 1888 a 1999. Todo lo que tuvo que decir en contra de la organización, en contra de la Conferencia General. Por eso es que la Conferencia General no habla del mensaje de 1888, porque saben que lo rechazó y saben lo que la hermana White dijo en contra de ellos. Pero aquí estamos para revivir esas verdades. ¿Ok? Nuevamente me gusta cómo el hermano White, el hermano del pastor, está tocando esos temas. Y sí es cierto, rechazaron el mensaje. Preferían tragarse un camello de tragarse una hormiga. Expulsaron el mensaje, justicia por la fe. ¿Qué sucedió como resultado de eso? La hermana White dice que fuimos enviados de regreso al desierto. No estábamos listos para la ley dominical. Y Dios en su gracia y misericordia para con nosotros sabía que no estábamos listos. Él envió a esos mismos hombres, Wagner y Jones, al Congreso para luchar contra el proyecto. Sí, es cierto. ¿Qué hizo? Dios les dio el mensaje, lo rechazaron, vinieron a la ley dominical de 1888. ¿Y quién fue y peleó? No fue la organización, la Conferencia General. Fue los mismos hombres que fueron rechazados, los mismos hombres a quien Dios les dio un mensaje divino para la iglesia, para que se prepararan, para estar firmes para esa ley dominical, para tener fe en Jesús. Esos mismos hombres que fueron rechazados, usó Dios para ir a pelear en pos de su ley, en pos de su pueblo. Wagner y Jones, tremendo es. Esa historia aquí la vamos a estar reviviendo en Alerta Adventista. Este es un mensaje que Bullón, Finley, Batchelor, todos esos famosos perros mudos que trabajan para Roma, ese es el verdadero mensaje que tienen que estar promoviendo ahorita en la iglesia. Pero es un mensaje oculto, es un mensaje enterrado, es un mensaje escondido, es un mensaje muerto, de acuerdo a la conferencia. Pero aquí estamos como atalayas, reviviendo las gemas, reviviendo el verdadero protestantismo, hermanos míos. Justificación por la fe. Sigamos y no podemos parar. La protesta continúa. Dice nuevamente el pastor, Wagner y Jones, Dios los envió a Wagner y Jones al Congreso para luchar en contra del proyecto de la ley dominical. Y la ley dominical no pasó, no fue aprobada. Ahora estamos escuchando nuevamente el estruendo de otro proyecto de ley dominical. Y esta vez Dios no enviará a nadie. No, pues ¿a quién va a enviar? ¿A quién va a enviar? Al negrito, según al defensor de derechos y libertad religiosa, si lo miramos ahí elogiando y vagando tras la bestia. ¿Qué va ahí? ¿Qué esperanzas como adventistas? No esperes que la iglesia te diga esto. Sabemos dónde está la iglesia. La iglesia está trabajando para Satanás, la iglesia está trabajando para... Dios tiene un remanente dentro de la iglesia, claro que sí. Dios tiene a Nicodemos y a José de Arimatea, pero tienen que alzar la voz ustedes, amados hermanos míos. Tienen que alzar la voz. No sean perros mudos. Hermanos míos, ¿a quién enviará esta vez? Esta vez no enviará Dios a nadie. Esta vez la ley dominical viene y viene con poder. ¿A quién enviará? Dice que todo el mundo estará en armonía con la ley dominical, pero Dios tendrá un pueblo, un pequeño puñado de 25 millones de adventistas. 1 millón, yo creo, se va a lograr. Y los 24 van a perder su lugar, porque Dios dice que la mayoría de los hijos de Dios están en Babilonia, están fuera de la iglesia. Los hijos de Satanás son los que están adentro entorpeciendo la obra, como dice la hermana White, que la mayor, que hay más que temer de adentro que de afuera, dice la hermana White. Y que la obra que se tiene que hacer se obstaculiza por los que están adentro. Eso lo dice la hermana White. No son mentiras. Hay más que temer de adentro que de afuera. Muchos perderán sus lugares por seguir a hombres, por no estudiar, por incrédulos, porque están mirando las pruebas y aún así rechazan la verdad. Prefieren defender a la iglesia, prefieren defender una institución y no la verdad de Dios, no los testimonios, no la ley de Dios. Dios tiene santos, tiene un pueblo, tiene un remanente. Y la iglesia organizada, la Conferencia General, no es.
Es imposible que sea, porque el remanente está predicando el mensaje de los 3 ángeles, separación de Roma, y es imposible que la conferencia general sea el remanente porque está en unión con Roma. ¿Cómo? No cabe duda, no cabe, no cuadra, amados hermanos míos. ¿Cómo me vas a decir que es el remanente? Porque el remanente predica separación y esto nos están llevando de regreso. Es imposible, hermanos míos. ¿En qué cabeza cabe, hermanos míos? Entonces, de nuevo a la pantalla, no enviará a nadie en esta vez el Señor. No va a mandar al pastor David Gates a pelear. Dios permitirá que la ley dominical se haga realidad. Lo permitirá. Han rechazado el mensaje de una manera similar, así como la rechazaron en 1888. Nuevamente nos están diciendo que no hay una ley dominical en el trámite. No hay ley dominical dentro del acuerdo del cambio climático de París. Bueno, leamos un poco más. Veamos los hechos, las pruebas. De nuevo la pantalla, dice aquí, The Times of India, la ONU advierte una tormenta perfecta de hambre, el cambio climático y los hombres y los conflictos creados por el hombre. 16 de octubre de 2018, una combinación potente de hambre, cambio climático y los conflictos provocados por el hombre están creando una tormenta perfecta. La ONU aspira a lograr un mundo con cero hambre por 2030, pero se enfrenta a 3 obstáculos: conflictos, cambio climático y desaceleración económica. La respuesta no está en Roma. ¿Cuál es la siguiente palabra que sigue? La respuesta no está en Roma solamente en Roma. La respuesta no está solamente en Roma. ¿Qué quieren decir con eso? ¿A qué se refieren con eso? ¿Quién nos dio la respuesta al problema del cambio climático? Roma, la ONU, está retrocediendo por lo que el Papa dice en su encíclica del cambio climático. Punto 237. Guardar el domingo. La ONU dice, la respuesta no está en Roma solamente, no solo en Roma. O sea que tenemos que hacer algo nosotros. La respuesta no está solamente en Roma. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Quién nos dio la respuesta al problema del cambio climático? Roma. La ONU está retrocediendo por lo que el Papa dice en la encíclica del cambio climático. Punto 237. Guardar el domingo. Las Naciones Unidas dicen que la respuesta no está en Roma solo. La respuesta también está con nosotros para hacer nuestra parte. Es lo que continúa diciendo el resto del artículo. Pero observa ahora. Roma o el Papa ha sido visto como un Mesías, el que tiene la solución para librarnos de este problema del cambio climático. Fíjate ahora, de vuelta a la pantalla, dice Pedro, Dijkstra, Mesías, 7 de octubre de 2022. Masónicos, carismáticos, líderes son difíciles de encontrar, pero no imposible. El movimiento ambiental global nunca ha tenido un líder tan unificador. Tal vez es lo que se necesita, particularmente desde que en los Estados Unidos el movimiento antiambientalista parece haber colocado su propio Mesías en la Casa Blanca. Ese sería Donald Trump. No se han levantado mesías parciales sobre sus problemas. Bill McKibben y Al Gore sobre el cambio climático y algunos otros, entre muchos otros. Entonces, ¿quién más hay? El Papa Francisco dice, con su encíclica sin precedentes, Laudato Si, la Iglesia Católica Romana da a su santidad una opinión cautiva de 1,000 millones de seguidores. ¿Dónde deberíamos encontrar la respuesta? En Roma. Dentro de la Biblia del Papa, su encíclica sobre el cambio climático. Fíjense este siguiente artículo, dice aquí. Colaboración climático, un día libre de emisiones por semana, puede tener un impacto en el cambio climático. Una vez a la semana, dale a nuestro hermoso planeta un día de descanso y un día libre de emisiones. Un sábado verde. ¿Está plano eso, hermanos? Esa solución está de acuerdo del cambio del Acuerdo de París. De vuelta a la pantalla. Eso es lo que dice el Papa. Una vez más, leámoslo. Punto 237. El domingo, nuestra participación en la Eucaristía tiene especial importancia. El domingo, como el sábado judío, está destinado a ser un día que sana nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día del nuevo
creación, cuyos primeros frutos son la razón del Señor, la humanidad, de la transfiguración final, de toda la realidad creada. El domingo proclama también el descanso eterno de los hombres en Dios. La ley del descanso semanal prohíbe trabajar el séptimo día, que él llama el sábado. Esa es la misma agenda que la ONU tiene. De hecho, es el libro que han estado siguiendo la ONU. Observa otro artículo aquí que dice, claro como el día, a la respuesta al problema climático. Esto es del Ejército de Salvación. Un llamado a la justicia climática. ¿Guarda el qué? El domingo. No el séptimo día de la semana, perdón. No, el sábado del Señor es domingo al que se refieren. Puede ser lo más radical que una iglesia puede hacer por el cuidado del medio ambiente, de comprometerse a guardar el sábado. Las escrituras hacen referencia constante al descanso y al cuidado de la tierra, así como a las personas. En el sábado, pasar tiempo con la familia y amigos y disfrutar del aire libre es un acto de resistencia a las presiones del materialismo y consumismo. Ahora, una pausa por un momento antes de mostrarles el siguiente. Un pensamiento que vino a mi mente mientras leí esto. Es evidente que el Acuerdo de París tiene todo que ver con el día de descanso. Es el Papa que ha unido a estas naciones. La ONU está siendo controlada por el Papa. Ahora, el pensamiento que vino a mente es que mientras miramos el video del pastor Mark Finley, ¿recuerdas cuando el anciano Ted Wilson, en una reunión al aire libre, dijo que esto fue en respuesta a una pregunta que se le hizo al pastor Ted Wilson? Pastor Ted Wilson, ¿cuál es la marca de la bestia? El pastor Ted Wilson estaba ahí, por supuesto, porque era la cabeza. El pastor Mark Finley también estaba ahí en el podio. Y de hecho, la marca de la bestia sería la adoración de Dios en cualquier otro día que no sea el sábado, porque esa es una señal de la autoridad de Dios. De hecho, contrastemos la marca de la bestia con el sello de Dios, porque el sello de Dios para el pueblo de Dios en los últimos días será su adhesión, su amor por Él y su observancia del día que Él ha ordenado y ha consagrado el séptimo día sábado. Pastor Ted Wilson, la respuesta a cuál es la marca de la bestia fue: la marca de la bestia es la adoración de Dios en cualquier otro día que no sea el sábado. Esa no es la marca de la bestia. Esa no es la respuesta. Aún así, el pastor Mark Finley estaba sentado ahí, muy cerca. Solo dos personas del pastor anciano, presidente mundial, Ted Wilson. Pero aún así, no corrigió al pastor Ted Wilson. No reprendió al pastor Ted Wilson. No publicó un video y dijo: ¿sabes, pastor Ted Wilson? Te equivocaste. Eso no es lo que la marca de la bestia es. De hecho, la Biblia dice que la marca de la bestia es el domingo. Al caso, una vez más, el pastor Mark Finley reprendió al anciano presidente mundial Ted Wilson por decir esto. No hay registro de esto. Hermanos, ahí están las pruebas. Se le preguntó al presidente Ted Wilson, ¿cuál es la marca de la bestia? Y dijo: la marca de la bestia es adorar a Dios en cualquier otro día que no sea el sábado. En otras palabras, si yo guardo el lunes, esa es la marca de la bestia. No. Apostasía, error, traición, pecado, hermanos, abominación para Dios. ¿Cómo es que este hombre, que es el líder mundial de la cabeza, imagínate, esto nomás es para que sepas en qué condición estamos como pueblo? Nomás para que te des color, para que te des cuenta, para que despiertes la condición del pueblo de Dios, el pueblo profeso de Dios, el de Israel moderno, el pueblo que se dice ser el más inteligente y el más iluminado del mundo. Fíjate la condición en la que estamos acabados, estamos fritos. Si la cabeza, el presidente mundial, no sabe qué es la marca de la bestia, entonces no sabe quién es la bestia, por la cual si la cabeza está corrompida, todo el cuerpo está corrompido. Por eso estamos, como movimiento y como iglesia. El pastor, la cabeza, la chompa, no sabe ¿qué es la marca de la bestia? Entonces no sabe quién es la marca, entonces no sabe quién es la bestia. No sabe qué es Roma. Entonces por eso no predicamos en contra de Roma. ¿Qué dijo el papá de este apóstata? Porque este hombre es un traidor, sí sabe nuestra doctrina. No voy a creer. ¿En dónde? ¿En cuál dedo quieres que me chupe?
¿Dónde me vas a echar mentiras, a hacerme creer a mí? Ay, no, pero Francisco, relájate, hermano mío. Tranquilízate, habla con amor, Francisco. No te expreses así de los líderes, Francisco. A lo mejor él no sabe, Francisco. Hermano Francisco, no hables de la iglesia así, Francisco. La iglesia me va a salvar. No te va a salvar la iglesia. El que te salva es Cristo. Nuevamente a los cínicos, a los incrédulos, a los mofadores. Ay, Francisco, a lo mejor Ted Wilson, el presidente mundial, no sabe. Su papá era el presidente antiguo y tal vez nació en la iglesia, pero no sabe, hermano Francisco, que la marca de la bestia es el domingo. Hermanos míos, déjense de cosas, por favor, hermanos. Déjense de tonterías, por favor. Déjense de incredulidad. Que se les caiga la venda de los ojos. Despierten, por favor, hermanos. Nos están tendiendo una trampa mortal. Estos infiltrados, estos lobos vestidos de abejas. ¿Qué dijo su papá del presidente actual, Neil Wilson, en la década de los 70s y 80s? Dijo que nosotros, hubo un tiempo en la historia del adventismo que nosotros teníamos una postura anticatólica romana, pero eso era porque reflejábamos el sentimiento de toda la nación a los principios de la década de los 1900. Todos no querían a la iglesia católica, pero eso ya cambió. El libro de la gran controversia merece estar en el basurero histórico. Dijo el papá de Ted Wilson que ya no predicamos en contra de Roma, que ya no estamos en contra de Roma, que el libro de la gran controversia debe estar en la basura. Y aquí vemos que esas enseñanzas, por sus frutos los conocerás. ¿Qué es el fruto del presidente antiguo Neil Wilson? Es el hijo Ted Wilson, presidente actual. ¿Y qué está diciendo este hombre? Que no sabe qué es la marca de la bestia. Si tú sigues a hombre, si tú sigues a la conferencia general, estás peor que este hombre, porque Dios giñe. Ignora cuando no sabes, pero ahora que ya tienes la luz y sabes la verdad, sigues apoyando con tus diezmos, con tus ofrendas a esta organización apóstata que está traicionando y entregando al pueblo de Dios a las manos de Roma, así como el Sanhedrin, los fariseos entregaron el pueblo antiguo, el Israel moderno, el Israel antiguo, traicionó y entregó a Jesús en las manos de Roma. Así el Israel moderno, la conferencia general, nos va a entregar, los está traicionando a Roma. Pero hay un pequeño puñado, somos poquitos los atalayas que estamos alzando la voz. Oren por mí, hermanos. A mí me atacan mucho, me desaniman mucho por hacer estos videos y desenterrar estas grandes gemas de verdad, hermanos míos. Yo estoy dedicado a esto, hermanos. Capa y después no hay otra persona ahorita del mundo de habla hispana alzando y mostrándoles la voz como este ministerio, hermanos. Alabado sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Él tendrá un pueblo y nada se hace en la oscuridad que no será revelado. Y aquí estamos viendo, hermanos. Pero esta es la condición de la iglesia, hermanos. Esta es la condición de los líderes. Esta es la posición de los líderes. Este hombre está ebrio con el vino de la ramera. No sabe qué día es la marca de la bestia. Estamos acá, huyan por sus vidas, hermanos, huyan por sus vidas. Sigamos, hermanos, sigamos. Nuevamente la pantalla dice el hermano que no hay ningún registro de que Mark Finley haya reprobado o corregido al pastor, al anciano, al líder mundial, a la cabeza máxima, al papa de la iglesia adventista, a este Ted Wilson. No hay registro, no le dijo nada, al contrario. Y si tú ves ese video, de hecho ahí lo tengo en el canal de YouTube, se llama Líderes Adventistas en Apostasía. Ves que cuando Ted Wilson dice eso, se hace bola, se engarruña este Mark Finley, como que una mano invisible le pega un cachetadón y como que si tú miras cómo su cuerpo se retorcice, su cuerpo, y se engarruña, y todos los que están allí arriba con él en tribuna se engarruñan, como que sienten y como que quieren escarbar un hoyo y que la tierra se los trague porque no pueden creer lo que están leyendo. Pero no, ni nadie dice nada. ¿Qué podemos esperar? Más de lo mismo. Dios no viene por una iglesia, Dios viene por los santos, Dios viene por un pueblo, el remanente del remanente. No todos son Israel los que se dicen ser Israel. Sigamos. No existe registro de que Mark Finley le dijera nada a Ted Wilson, apóstata mayor. De nuevo, va atrás el pastor David Gates, porque el pastor Gates dice que la ley dominical está incluida dentro del Acuerdo de París. Pero vamos a mirar otro artículo que lo confirma también. ¿Qué dice aquí? De parte de The Guardian. Domingo lento, la solución simple al calentamiento global. Usando el domingo como día de descanso y renovación sería bueno para nuestra salud personal, así como la salud del planeta. No hace mucho tiempo, el domingo solía ser un día de descanso, un día de renovación espiritual, un día para, entre comillas, familias, para que se reunieran. Pero nosotros hemos cambiado el domingo de un día de descanso a un día de compras, volar y conducir. Sin embargo, en el contexto de las emisiones excesivas de dióxido de carbono a la atmósfera que están provocando trastornos catastróficos, podemos y debemos restaurar el domingo a un día para Gaia, un día para la tierra.
Ahora acabas de leer y escuchar lo que dice este artículo, que fue parte del Acuerdo de París. Leamos eso una vez más. En el contexto de las emisiones excesivas de dióxido de carbono a la atmósfera, que están trayendo catástrofes. Pausa ahí. Eso es exactamente de lo que se trata el Acuerdo de París, de evitar esta catástrofe de maldad. ¿Y qué es la solución? Darle al planeta un día de descanso, sin actividades. Eso es lo que está sucediendo en Francia en este momento. Le están dando a la nación en París un día de descanso en Francia. ¿Por qué? Para que podamos reducir el dióxido de carbono, para que podamos reducir la actividad. Domingo lento, la solución simple al cambio climático. Ahora, volvamos al video del pastor Mark Finley. Esta vez también mencionará por qué, número uno, el Acuerdo de París no incluyó una ley dominical, pero también los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, entre comillas, se ha retirado del Acuerdo de París. Así que realmente no hay ley dominical en este momento. No necesitas agitarte, alarmarte. Pero, ¿acaso ese es el caso? Ellos, los Estados Unidos de América, se retiraron del Acuerdo de París. Vean esto. Si lees el Acuerdo Climático de París, recuerda, en el video hay una mención de este Acuerdo Climático de París y está la declaración de que la ley dominical está incluida en el acuerdo de París. Eso simplemente no es facticio. La ley dominical no está incluida en el Acuerdo de París. Ahora hay problemas ambientales que ciertamente pueden influir en el mayor impacto de un estudio nacional sobre el futuro. No lo negamos, pero decir que está en el Acuerdo de París no es cierto. En segundo lugar, sería un muy caso difícil, porque recuerda que nuestro actual presidente, Donald Trump, retiró del Acuerdo de París y se retiró de esos acuerdos ambientales. Por lo que creo que es mejor dejarlo en paz. Acabas de escuchar lo que dijo Mark Finley, porque Donald Trump se retiró del Acuerdo de París. No tenemos que preocuparnos por una ley dominical. Una ley dominical no está en trámite, no está dentro del Acuerdo de París. Pero ese es el caso, pregunta. ¿Realmente eso es el caso? Pregunta, ¿América o Donald Trump sacó a los Estados Unidos de América del Acuerdo de París? Esta América, es América, no parte del Acuerdo Climático de París. Fíjate conmigo lo que dice aquí. Dice, pregunta, ¿América está realmente fuera del Acuerdo de París? La administración Trump entregó un aviso por escrito a las Naciones Unidas que Estados Unidos tenía la intención de retirarse del Acuerdo de París. Observa la palabra clave, pretendía. Este retiro tuviera una sensación oficial de carta de renuncia entregada directamente a la persona a cargo. Seguramente la nación estaba fuera. Entonces, no. Todavía no éramos. La carta a las Naciones Unidas de parte de Trump fue debidamente recibida y no sucedió nada. Los Estados Unidos siguió siendo parte del Acuerdo de París sobre el cambio climático y de hecho todavía es una parte del acuerdo hoy. Así que pregunta. Aquí acabamos de desmentir a Mark Finley, mentiroso, violador de los 10 mandamientos, solapador, trabajador de Ted Wilson, trabajador de la conferencia apóstata que está en unión ecuménica con Roma. Vimos cómo mandaron al negrito a ganar un día a comer y beber con la ramera, a sentarse en la mesa con Jezabel. Vemos que no dijeron nada de eso. Estos hombres no trabajan para Jesús, trabajan para Roma. ¿Ok? Y miramos que aquí queda al descubierto la mentira de Mark Finley, que dice que los Estados Unidos no está en el Acuerdo de París, y sí lo está. Si haces tú tu propia investigación, o simplemente está siguiendo lo que dice Mark Finley, porque es un evangelista popular adventista. Así que cualquier cosa que él diga debería ser correcto. No necesitamos comprobarlo por nosotros mismos. Los Estados Unidos de América no se retiró del Acuerdo de París en este momento, a pesar de que de hecho que había amenazado con hacerlo. Fíjate otro artículo, consigamos más información. Fíjate con... Dice del reportero católico. Estamos mirando este artículo antes, pero observa lo que dice ahí. Presidente Donald Trump
anunció el pasado junio que retiraría a América del Acuerdo de París en la primera oportunidad. Bajo el término del Acuerdo de París, una nación no puede anunciar formalmente su intención de abandonar el acuerdo hasta 3 años después de su fecha de ratificación. Avisa ahora, 4 de noviembre de 2016. Punto de partida con el proceso de retiro entrando en vigencia un año más tarde. Esa línea de tiempo coloca los datos más antiguos para una salida americana, noviembre 4 de 2020. Pausa ahí por un momento. Así que fíjate ahora que los Estados Unidos de América aún todavía son parte de este acuerdo de París, porque Obama firmó a América, hizo un contrato, un acuerdo con la ONU y las otras naciones para que una nación, cualquier nación, salga de este contrato. Tiene que tomar 3 años para que eso suceda. Así que tenemos hasta el 4 de noviembre de 2020. Ahora, ese año debe de sonar una campaña. Noviembre, no tanto noviembre ahora, pero el año 2020 debería sonar una campana. Ese es el año que cada adventista del séptimo día debe llevar en su calendario. No un profeta, pero creo que esto sería un año muy serio para los adventistas del séptimo día. Claro, ese año fue el año que los engañaron y todos se metieron de hechicería, el veneno de Babilonia. Noviembre 2020. ¿Qué va a pasar alrededor de ese tiempo? Noviembre 20. De nuevo la pantalla. Fíjate lo que dice. Dice una vez más. Esa línea de tiempo coloca la fecha más temprana para una salida de América el 4 de noviembre de 2020. El día después de las elecciones presidenciales de 2020. Eso es muy importante ahí. Ese es el día después, el día siguiente, lo que significa que las elecciones presidenciales de 2020 son el 3 de noviembre y el noviembre 4 sería la fecha en que América realmente pueda retirarse del acuerdo de... Quiero hacer una pausa aquí, amados hermanos míos. En 2020, 4 de noviembre, era el primer día del presidente Joe Biden. Les digo, ¿qué hizo Joe Biden? Volvió a firmarnos, nos volvió a meter al acuerdo de París. Lo primero que hizo Joe Biden en su primer día como presidente es firmar que los matrimonios homosexuales y meternos de nuevo al acuerdo de París. Clave la fecha. Ellos sabían cómo iban a hacer esto para engañar al pueblo americano, para que el pueblo americano pensara que no estaba en el acuerdo de París, que se calmaran. Cuando viene Joe Biden, jesuita, con un papa jesuita, Joe Biden, ¿qué hizo? Automáticamente nos firmó el acuerdo de París. ¿Para qué? Para que podamos seguir en encíclica. ¿Y dónde estamos ahorita en 2022? Nuevos 10 cambios, nuevos 10 mandamientos climáticos. Naciones ya se unieron las religiones del mundo. ¿Y ahora qué están pidiendo? Justicia climática, ecocidio, castigar por muerte, cárcel, encarcelamiento a los que destruyen el planeta. Oh, hermanos míos, despierten, por favor. Aquí de nuevo, eso es lo que yo quería decir, pero realmente el punto que está haciendo aquí el pastor, que Mark Finley es un mentiroso, quiso engañarlos, así como Ted Wilson los quiso, así como los han estado engañando ahorita, hermanos. Le han estado jugando el dedo en la boca a todos los adventistas que se dicen decir los más sabios del planeta, los más iluminados, el pueblo más orgulloso sobre el planeta. El orgullo espiritual. Ay, somos el pueblo escogido de Dios. Ay, tenemos el templo de Dios aquí. Ay, los israelitas, el pueblo judío, escogido por Dios a través de Jacob, Isaac, Abraham, nuestro padre. ¿Qué dice el adventismo, el espíritu, el Israel moderno? Ay, tenemos la luz verdadera, tenemos el testimonio, tenemos el espíritu de profecía, tenemos la verdad del sábado, la verdad de la marca de la bestia. Pero no tienen la presencia de Dios. ¿Qué dice la hermana White? Rechazaron el mensaje en 1888, rechazaron el espíritu de Dios. Así como dice la palabra, tu casa se te dejó desolada. Así está, también pasó con el antiguo pueblo de Israel, pasa con el pueblo moderno de Israel. Hermanos, tenemos que despertar. Nosotros, primero, por eso Jesús primero vino a su pueblo rechazó y salió fuera. Estos mensajes de despertar que les traemos a través de Alerta Adventista y otros ministerios de sostén propio son para ustedes primero, hermanos. A mí me duele ver a mi pueblo, al pueblo escogido, al pueblo que Dios le dio la luz, no porque son tan especiales, porque nada te hace especial a ti, adventista. Cuando Jesús fue crucificado, ahí no había ningún adventista. Cuando se formó la primera iglesia después de la ascensión de Cristo, ahí no había ningún adventista. No necesita ningún adventista Dios para terminar la obra. Lo que te hace especial no es que eres tan genial y tan santo adventista. Lo que te hace especial a ti es que Dios te escogió para darte la palabra, para darte su ley, para darte testimonio, para que tú se lo dieras al mundo. Pero ¿qué estás haciendo? Durmiendo, roncando, flojos, incrédulos, obedecen a hombre.
no escudriñan, prefieren obedecer. Una sí dice el pastor, una sí dice la iglesia, una sí dice la conferencia, una sí dice la división, la junta. Más que 1000, así dice Jehová. Despierten, hermanos, despierten. De nuevo, aquí, de nuevo, no te extravíes. Pastor Mark Finley, mentiroso. Aquí queda claro que lo que él dice es mentira. Y ustedes, porque no investigan, toman la voz de hombre como si una sí dice Jehová. Se comieron toda la piña con 10 espinas. Ahora ahí tenemos a muchos adventistas enfermos. El pueblo de Dios enfermizo. ¿Por qué? Rechazaron el mensaje pro salud. ¿Qué dice la hermana White? Que debemos dejar abandonar el uso de drogas. ¿Qué hicieron todos los adventistas? Aquí está. Aquí estoy. Heme aquí. Yo iré. Dame la hechicería. Dame el veneno de Babilonia. Dame la bala mágica de César. Sigamos, hermanos, sigamos. De nuevo, no hay garantía de que Donald Trump sea reelegido. No dije elegido, dije seleccionado como presidente de América. ¿Quién sabe? Tal vez podrían seleccionar a un demócrata ahora. Y si seleccionan a un demócrata, ese demócrata electo, seleccionado, mantendrá a América en el Acuerdo de París, dentro del Acuerdo de París. Pero fíjense conmigo ahora, una cosa más. Acabamos de tener una elección. Acabamos de tener la elección de intermedia. Ahora los republicanos perdieron la casa. Los demócratas ahora tienen el control de la casa. Tengan eso en cuenta. Pero ahora, observa conmigo lo que el próximo artículo nos dice. Tengan eso en cuenta. Que los demócratas tienen en control de la casa. Y los demócratas han estado presionando la agenda del cambio climático. Fíjense conmigo lo que dice el siguiente artículo. Dice aquí, el Congreso, ahí está, debería liderar el cambio climático. Necesitamos nuestros líderes nacionales, nuestros miembros de Congreso, que aboguen por y nos eduquen a sus electores sobre una solución nacional para reducir emisiones de carbono de forma rápida y eficiente, en el curso más bajo, con el mayor transparencia. Necesitamos una política nacional que perdurará y no será derogada cada vez que un partido diferente obtenga el control de las palancas del gobierno. Necesitamos una solución bipartidista. Necesitamos una política que las empresas puedan incorporar a su planificación a largo plazo y no varíe de estado a estado. Necesitamos una política que reduzca emisiones en cada sector de la economía. ¿Cuál es el atractivo? El atractivo es, el llamamiento es al Congreso a que hagan algo sobre el cambio climático, que elabore una política nacional sobre la solución, las leyes nacionales. Amén. ¿Quién está a cargo del Congreso ahora? Los demócratas. Bueno, realmente no importa quién está a cargo de ella. Una ley dominical se está preparando, de hecho. No importa qué dirección, si es a través de los republicanos o de los demócratas. Hay una ley dominical en proceso, de hecho. No es negocio como siempre. Estos líderes lo hacen parecer que una ley dominical todavía está un poco lejos. No escuchen a David Gates. No escuchen lo que dice David Gates. No escuchen a Alerta Adventista. No hay ley dominical en trámite. No hay ley dominical en el Acuerdo de París. Fíjense conmigo lo que dice la hermana White. Dice, si el mundo solo pudiera conocer este hecho peligroso y alejarse del curso que están siguiendo. Una política miope es la política que están introduciendo los gobernantes en la tierra para restaurar a los hombres de pecado, su perdida ascendencia. Están manifestando un celo maravilloso al elegir este sábado falso bajo el cuidado y protección de sus legisladores. Pero no saben lo que están haciendo. Esa es otra forma de decir que no entienden este tema. Que la ley dominical está bajo la oscuridad o ha sido disfrazada, se ha enmascarado bajo el paraguas sobre el cambio climático. De vuelta a la pantalla. Están colocando sobre un falso, día falso, honores divinos. Y cuando esto se lleve a cabo, la persecución estallará abiertamente a aquellos que observen el sábado que Dios dio en el Edén como un memorial de su poder creativo. Entonces, los mandamientos de los hombres será cubierto con una vestidura sagrada y será declarada santa. ¿Deberíamos esperar esta promulgación?
Debemos esperar esto para despertar del sueño. Necesitamos líderes, necesitamos predicadores ahora mismo para hacer sonar la alarma y dar la trompeta un cierto sonido en este momento, antes de que el enemigo se acerque a la puerta y queme la casa. El atalaya debe de estar viendo desde lejos. Cuando ve que viene el enemigo, el momento en que puede ver el enemigo acercándose, debe hacer sonar la alarma. No cuando el enemigo ya está en la puerta. Bueno, es lo que David Gates ha estado tratando de hacer, sonar la alarma. Y dice que se acerca la ley dominical, podría llegar a principios de la primavera de 2019. Pero una cosa que sabemos con certeza es que ya está en el libro. Pero aún así tenemos Pastor Mark Finley, como el anciano Ted Wilson, apóstatas, que dicen que no hay ley dominical en trámite en el acuerdo del cambio climático de París. Pero noten lo que dicen aquí de la revista Adventista. ¿Tienen problema los adventistas contra el Papa Francisco? Pregunta. Fíjense aquí, revista Adventista hace la pregunta el titular. ¿Los adventistas tienen problemas con el Papa Francisco? ¿Cuándo se tomó esto? Septiembre 18, 2015. Sobre el tema del cambio climático, adventistas pensadores no tendrán disputa contra Papa Francisco. Tendremos una pausa aquí. Los adventistas reflexivos pensadores serían Mark Finley, Doug Batchelor y Ted Wilson. Y todos los demás adventistas que están al lado de con estos hombres. Están, según ellos son los reflexivos. Somos los inteligentes. Les informaremos cuando algo suceda. Hemos hecho nuestra investigación. No hay ley dominical dentro del cambio climático de París. También hemos inspeccionado la tubería. No hay trámite en la ley dominical. Pero gracias a Dios que David Gates, el pastor David Gates, echó un vistazo dentro de la tubería. Gracias a Dios. Envió al pastor David Gates dentro de la tubería para investigar, amén. Y sí lo hizo, investigó. De hecho, sí hay una ley dominical en trámite. En el acuerdo de París, se han levantado contra el mensajero que Dios ha levantado para hacer sonar la alarma, para hacernos saber que hay una ley dominical. ¿Deberíamos continuar escuchando a estos líderes? Vayan al libro de Miqueas conmigo. Miqueas, capítulo 5, capítulo 3 más bien. Vayan al libro de Miqueas, capítulo 3. Una ley dominical, de hecho, está en proceso, hermanos y hermanas. No podemos escuchar a estos líderes diciéndonos paz y seguridad. Cálmense, no se preocupen. Si hubiese algo realmente, nosotros les informamos. ¿Desde cuándo Dios revela cosas como eso a la cabeza? ¿Desde cuándo? Siempre son los laicos, los de la parte inferior. Cuando Jesús vino, Él saltó por alto a los líderes religiosos, los fariseos. Pasó por alto. Pastor Mark Finley no puede entender estas cosas porque él es parte de ese liderazgo que ha sido corrompido. Fíjate conmigo, Miqueas capítulo 3, y la Biblia dice en Miqueas capítulo 3, versículo 1, y dije, aquí te ruego, oh cabezas de Jacobo y príncipes de la casa de Israel, ¿no te corresponde a ti conocer juicio? ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Quién era Dios? ¿A quién estaba haciendo esta pregunta? A las cabezas. ¿No deberías haber sabido? Pero sin embargo, no sabes. Noten que odian el bien, aman el mal y arrancan la piel de ellos y su carne de sus huesos. Estos hombres odian el bien y aman el mal. ¿Cuál es el mal? Hay una ley dominical dentro del acuerdo de París. ¿Quién es el bueno ahí? Los que están proclamando, sonando la alarma. Noten ahora, de vuelto al guión, a la Biblia más bien. Versículo 3, que también comen la carne de mi pueblo y les quiten la piel y les rompen los huesos y los cortan en pedazos. En cuanto a la carne dentro del caldero, entonces clamarán al Señor, pero Él no los escuchará, incluso esconderá su rostro de ellos. En ese momento, ya que se han comportado mal en sus hechos, llegará el momento en que el pastor Mark Finley se arrepentirá de esto.
por no ser un atalaya, centinela en el muro. Pastor Ted Wilson también. Estos hombres se arrepentirán. Noten, versículo 5. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar mi pueblo, que morden con sus dientes y claman. Esa es la palabra, paz. Y aquel que no pone en su boca, hasta preparan guerra contra él. Por lo cual, noche será para ti, que no tendrás una visión, y estará oscuro para ti, que no adivinarás. Noten ahora, eso significa el giro, magia falsa, eso es. Y el sol se irá bajo los profetas, y el día se oscurecerá sobre ellos. Estos hombres están clamando paz y seguridad. Pronto verán oscuridad si no se arrepienten de esto. Se supone que eran atalayas en el muro y dar una trompeta, el cierto sonido, la trompeta, un cierto sonido, como se nos dice Ezequiel capítulo 33. Fíjense conmigo, Ezequiel 33. Fíjense conmigo, la Biblia nos dice, oh sí, Ezequiel 33, se supone que estos hombres eran atalayas, centinelas en el muro, vigilantes, para dar a la trompeta un cierto sonido, para ayudar al pueblo de Dios a estar listos y permanecer listos. Así que no importa cuando llegue la ley dominical, ellos estén listos. Observa, capítulo 36, versículo 6 del capítulo 36. Observa lo que la Biblia dice. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe, si la espada viene y se lleva a alguno de entre ellos, se lo llevará en su iniquidad, pero su sangre yo la mandaré a la mano del atalaya. Así que, hijo de hombre, te he puesto a ti como atalaya a la casa de Israel. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer, adventista? ¿Qué debes hacer? Dice, oirás la palabra de mi boca y advertir, alarmarlos por mí. Cuando yo diga limpio, oh impío, inicuo, ciertamente morirás. Si no hablas para advertir al limpio en su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. No obstante, si adviertes al limpio de su camino, para que se aparte, si no se aparte, morirá en su iniquidad. Pero tú has librado tu alma. Nuestro deber como adventistas del séptimo día, y la hermana White confirma esto, fuimos levantados para hacer atalayas en el muro, para dar la trompeta un cierto sonido, para que el mundo sepa qué hora es. Estos líderes están poniendo no solo a nuestros miembros a dormir, sino que también no están llorando y gimiendo y dando el mensaje del tercer ángel al mundo en este momento. Están poniendo este asunto por algo que ocurrirá en el futuro. Sí, dice en el video, vendrá una ley dominical. Tienen que hablar de esa manera. Vendrá una ley dominical, pero no ahora, solo adelante. Vayan a dormir, hermanos y hermanas. Duerman, pero debes de elegir. Yo creo que la iglesia está experimentando un zarandeo. Creo que Dios ha ungido al pastor David Gates para que predique esos mensajes, para juntar estos mensajes y crear conciencia dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Pero estos hombres, lamentablemente, han elegido el lado opuesto. Están en contra del mensaje. Todos en este momento, dentro de esta denominación, están tomando su lado. Pido y ruego que elijan estar del lado del Señor, porque Jesús viene nuevamente. Su segunda venida es inminente. ¿Y cómo sabemos esto? Porque de hecho hay una ley dominical en el trámite. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por darnos mensajeros y mensajes para estos últimos días, que no tienen miedo de dar a la trompeta un sonido certero, para ayudarnos a entender dónde estamos. Sin dar esa trompeta, ¿cómo vamos a saber qué hora es? Padre, gracias por eso. Oro por tu protección sobre el pastor David Gates, ya que has perdonado su vida hace unas semanas durante ese accidente de avión. Yo oro para que continúes cubriéndolo, protégelo. Padre, también estoy orando por nuestros líderes
dentro de la iglesia adventista del séptimo día, que se arrepientan y hagan el trabajo que fueron llamados a hacer, que tú los has llamado a hacer, y que abandonen la obra del enemigo y trabajar para ti en estos últimos días, para amar el mensaje, abrazar el mensaje para este tiempo y ayudar a salvar a los que están muriendo en su ignorancia. Padre, estamos destituidos de tu gloria. Por eso pedimos perdón. Límpianos, Padre, de toda maldad, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos míos, aquí están las pruebas. Este video fue de hace 3 años, pero ya podemos ver de lo que dijo el pastor McFlynn es una mentira y lo que dijo el pastor Emanuel es verdad. También aquí pudimos ver unos hechos de apostasía que muchos no sabíamos sobre el pastor que está bautizando lesbianos, sobre el anciano que es un homosexual transvesti, y sobre lo que dijo el pastor, el anciano, el líder mundial de la iglesia adventista, que cualquier otro día que no sea el sábado puede ser la marca de la bestia. Podemos ver cómo Doug Baxter atacó, podemos ver cómo el moderno pueblo de Israel ataca a los mensajeros y echa por piso a la profeta. Hermanos míos, hoy más que nunca Dios nos necesita para proclamar este mensaje. Jesús viene en las nubes de gloria, con la gloria que es de Él, y con la gloria de su Padre, y con la gloria de los ángeles. Hermanos míos, estamos más cerca a la ley dominical que nunca. La prueba viene. Satanás dice que no se puede guardar la ley de Dios. Nosotros estamos aquí para demostrarles que sí se puede guardar la ley de Dios por fe, porque Cristo la guardó. Cristo nos enseñó que se puede guardar. Cristo es nuestro ejemplo. Él nació bajo la ley, nació con una naturaleza pecaminosa. Nació de la Virgen, que no era pecadora. Nació con humanidad y divinidad. Él nos demostró que sí se puede guardar la ley de Dios. Hasta la muerte, Él fue obediente hasta la muerte. Y es el ejemplo que nosotros tenemos que tener esta experiencia. Justificación por la fe, el mensaje de 1888 que fue rechazado. Alerta adventista. Atalaya, despierta. Que la protesta continúa.